Copyright 1950, 1969, Iglesia de Dios Universal, todos los derechos reservados. Este folleto no debe venderse. Es un servicio educativo gratuito en el interés público, publicado por la Iglesia de Dios Universal. Folleto en audio, por hwli.com. El domingo de Pascua no conmemora la resurrección. Cristo no murió el Viernes Santo. Aquí hay una prueba de las verdaderas fechas de la crucifixión y la resurrección. Primera parte. La crucifixión no fue un viernes. O la tradición del Viernes Santo y el domingo de Pascua es una fábula o no tiene Salvador. Jesús dio solo una señal para probar que era el Mesías, y esa señal fue el tiempo que estaría muerto y enterrado. Observa las propias palabras de Jesús respecto a la única señal que probaría su Mesías. Una generación mala y adúltera busca una señal, pero no se le dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, pare. Si Jesús no cumplió esa señal, entonces era un impostor y ustedes están sin Salvador. Por supuesto, los teólogos y eruditos niegan que Jesús cumpliera esta señal. Dicen que estuvo en el corazón de la tierra solo 1 día y 2 noches, la mitad del tiempo que dijo que estaría. Al hacerlo niegan la única prueba que Jesús dio de que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Fue profetizado. ¿Sabías que fue profetizado que muchos negarían esta señal? ¿Negarían que Jesús es realmente el mismísimo Cristo? Acude a las Escrituras. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, en los tiempos del Antiguo Testamento, así como habrá falsos maestros entre ustedes, cristianos, que encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus caminos destructivos. 2 Pedro 2 entre 1-2, nueva versión King James en todo VA, a menos que se indique lo contrario. Hoy en día muchos niegan a su Salvador al creer en una tradición que rechaza la única señal que Jesús dio para demostrar que es el Mesías. ¿Sabías que no fue hasta después de la muerte de Juan, el último de los 12 apóstoles, que la tradición del Viernes Santo y Domingo de Pascua comenzó a extenderse por las iglesias? ¿Cuánto tiempo pasó? Examinemos las propias palabras de Jesús registradas en los Evangelios, para averiguar si quiso decir lo que dijo sobre la señal de Jonás. ¿Realmente esperaba Jesús ser sepultado en la tierra durante 3 días y 3 noches? Observa Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser asesinado y resucitar de entre los muertos, después de 3 días. ¿Lo entendiste? Jesús no dijo después de 1 día y medio, Jesús dijo después de 3 días. Consideremos que si Jesús fue crucificado y enterrado a última hora del Viernes Santo, entonces 1 día después sería sábado por la tarde, 2 días después sería domingo por la tarde y 3 días después sería lunes por la tarde. Pero Jesús resucitó mucho antes del lunes por la tarde. O bien Jesús no fue crucificado el Viernes Santo, o no cumplió su señal y por lo tanto es un impostor y no el Mesías. ¿Cumplió Jesús su señal? Vayamos a Mateo 28. Aquí está el testimonio del ángel. Jesús no está aquí, porque ha resucitado como dijo. Jesús cumplió su señal exactamente. Él es Salvador. Entonces no podría haber sido crucificado el Viernes Santo. Pero esto no es todo. Vayamos a Juan 21, 19. 21 Jesús le respondió, y les dijo: destruid, y en 3 días lo levantaré. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Si Jesús hubiera sido crucificado y hubiera muerto el viernes por la tarde y hubiera resucitado el domingo por la mañana, al templo, su cuerpo, habría resucitado en 1 día y medio. Pero Jesús no dijo que ocurriría en 1 día y medio. Ni siquiera en 2 días y medio, sino en 3 días horas, 72 horas. En otras palabras, 3 días de 24 horas después de su muerte volvería a la vida como espíritu mortal mediante una resurrección. Jesús quiso decir exactamente lo que dijo. Pero Jesús también declaró que resucitaría al tercer día. Supongamos de nuevo que Jesús fue crucificado un viernes. Si resucitara el primer día después de su crucifixión, resucitaría el sábado. Si resucitara el segundo día después de su crucifixión, resucitaría el domingo. Pero si resucitara el tercer día, habría resucitado el lunes. Pero Jesús ya había resucitado el domingo por la mañana. Es evidente que el viernes no fue el día de la crucifixión, así es como la Biblia cuenta los días. Adam Clarke, por ejemplo, en su comentario sobre Mateo 12:40, cita el Talmud en apoyo de la idea de que 3 días y 3 noches supuestamente significan 1 día y 2 noches. Así lo sugiere el comentario adventista del séptimo día. Pero la Biblia no se interpreta mediante el Talmud ni mediante un comentario. La Review and Herald, la publicación oficial de los adventistas del séptimo día, enumeró varios textos que, según se afirma, indican que 3 días. El rey Rehoboam le dijo al pueblo que había ido a su encuentro: volved a mí después de 3 días. Y el pueblo se fue. Así no, 2 Crónicas 10.
El mismo acontecimiento se cita en 1 Reyes 2 entre 5. Partid durante 3 días, y luego volved a mí. La historia continúa con el versículo 12. Así que Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Rehoboam al tercer día, como el rey había ordenado, diciendo, volved a mí al tercer día. El pueblo se fue durante 3 días y no regresó hasta después de 3 días, como había ordenado el rey. Supongamos que se hubieran reunido por primera vez con el rey en algún momento del viernes. Como se les ordenó regresar al cabo de 3 días, no habrían regresado antes de la misma hora del día siguiente, el lunes. Ahora bien, era lunes el tercer día desde el día en que se habían reunido originalmente con el rey. El primer día desde ese viernes fue sábado. El segundo día desde ese viernes fue domingo y el tercer día fue lunes, exactamente la hora a la que el rey esperaba que regresaran. Pero, no el domingo, fue el tercer día desde el viernes. El siguiente texto que se ofrece como prueba de que 3 días y 3 noches significa solo un día y 2 noches, Esther 4, 16 y 5. Y 5 entre 1. Ayuna por mí. No comas ni bebas durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo ayunaremos igualmente. Iré al rey. Y aconteció que al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales y fue al rey. ¿Qué día fue este? El tercer día del ayuno. Supongamos que la reina Esther pidiera a los judíos un ayuno, el viernes por la tarde, al caer el sol. El primer día de su ayuno habría sido el sábado, el segundo día habría sido el domingo y el tercer día, el lunes, la reina habría entrado en el palacio del rey. ¿No es evidente? Los judíos no ayunaban partes de 3 días, sino 3 días, noche y día. Observa que en cada uno de estos ejemplos, 3 días significa 3 días, no partes de 3 días o solo un día y medio. ¿Qué día fue la crucifixión? Jesús murió unas 3 horas antes de la puesta del sol del día de la crucifixión. Lucas 23. Dado que Jesús dijo que resucitaría al tercer día después de su crucifixión y muerte, es obvio que fue revivido por una resurrección precisamente al completarse el tercer día después de su muerte. Cuando las mujeres fueron al sepulcro temprano el domingo por la mañana, Jesús ya había resucitado. El ángel dijo, ha resucitado. No está aquí. Marcos 16. 3:6. Por supuesto, Jesús había resucitado la noche anterior. Jesucristo resucitó de entre los muertos a última hora de la tarde del sábado. No estuvo en la cena el domingo por la mañana. 3 días antes del sábado por la tarde la crucifixión sería el miércoles, el día de preparación para la fiesta de los panes sin levadura. El jueves de ese año debió ser un sábado anual, el primer sábado anual en los días de los panes sin levadura. Para que sepamos que el sábado que siguió a la crucifixión no fue necesariamente el sábado semanal. Juan fue inspirado a llamarlo un día de reposo, Juan 19:31, que, según el uso judío, significa un sábado anual que puede ocurrir cualquier día de la semana, no solo el sábado semanal. Marcos retoma el relato de Juan añadiendo que después de ese sábado, que era un día de reposo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, las mujeres compraron especias aromáticas para usarlas en unción del cuerpo de Jesús. Marcos 16. En especias no pudieron haber sido un jueves, es un jueves core, el día de reposo anual. Debió haber sido un viernes. Habiendo hecho sus compras, las mujeres prepararon estos ungüentos y descansaron el día de reposo según el mandamiento. Lucas 23. Este fue el séptimo día de reposo en el que cerca de su fin, Jesús resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, la Biblia demuestra que la resurrección no fue un domingo por la mañana y la crucifixión no fue un viernes. Hubo 2 días de reposo separados esa semana, uno un día de reposo anual, el otro un día de reposo semanal. Ahora miremos de nuevo Marcos 16:9. Este versículo deja claro que la resurrección y la salida de Jesús de la tumba no fueron un domingo por la mañana. En el griego original, la frase temprano en el primer día de la semana se refiere a la primera parte del día, la tarde, porque el día comenzaba al ponerse el sol. Jesús había resucitado de la tumba la tarde anterior al domingo por la mañana. Es decir, ya había resucitado el sábado por la noche. Eso fue 3 días y 3 noches después de su entierro y del cierre de la tumba. Leemos en la Revised Standard Version, que tiene la traducción correcta de Lucas 23:54. Era el día de preparación, y comenzaba el sábado. Es decir, era el primer sábado anual, y el nuevo gran sábado acababa de comenzar cuando José de Arimatea terminó el entierro y cerró la tumba. ¿Cómo comenzó todo? Fueron los llamados padres apostólicos, inmersos en tradiciones, quienes comenzaron a enseñar que la crucifixión ocurrió el viernes. Sin embargo, admitieron que la antigua costumbre de ayunar el miércoles, el día real de la crucifixión, como hemos visto, se derivó del día en que Jesús fue traicionado y en el que el Sanedrín decidió matarlo. Enciclopedia Schaff-Herzog de Conocimiento Religioso Ayuno. Estos mismos hombres pronto intentaron cambiar el año del nacimiento de Jesús, el año en que comenzó su ministerio, la duración de su ministerio, los días de su muerte y su resurrección de entre los muertos. Existen pruebas asombrosas de estos intentos de cambiar los días de la resurrección y de la crucifixión. James A. Walter, en un artículo titulado Cronología de la Semana de la Pasión en el Journal Biblical Literature de junio de 1958, menciona que numerosos escritores católicos durante siglos sostienen que Jesús comió la Pascua el martes por la noche, y que temprano en la mañana del miércoles fue secuestrado por la turba judía.
El señor Walter declara que las referencias en la Dascalia, en Epifanio, en Victorino de Pedau, respaldan la datación de la Pascua del martes por la noche y el posterior arresto de Jesús en las horas de la mañana del miércoles. Uno de los primeros intentos posbíblicos de explicar el día de la resurrección de entre los muertos desde el sábado por la noche hasta las horas de la mañana del domingo se produjo en el Evangelio Espiritual de Pedro, que probablemente circuló desde Roma en la época de la muerte del apóstol Juan. Este evangelio dice lo siguiente: y entonces quitaron los clavos de las manos del Señor, y lo pusieron en la tierra. Y los judíos se regocijaron y entregaron su cuerpo a José para que lo enterrara. Y él tomó al Señor, lo lavó, lo envolvió en una sábana, y lo llevó a su propia tumba. Y mis compañeros y yo estábamos afligidos, y heridos en el alma nos escondimos. Y sobre todas estas cosas ayunamos y nos sentamos mañana, noche y día hasta el sábado. Entonces los escribas, los fariseos y los ancianos reunidos unos con otros, vinieron a Pilato, rogándole y diciendo: danos soldados, que vigilemos su súplica durante 3 días, no sea que vengan sus discípulos y se lo roben. Y con ellos vinieron ancianos y escribas al suplicante. Y haciendo rodar una gran piedra junto con el centurión y los soldados, todos los que estaban allí la pusieron a la puerta del suplicante, y pusieron 7 sellos, y la custodiaron. Y muy de mañana al amanecer del sábado vino una multitud de Jerusalén y de la región circundante para ver al suplicante que había sido sellado, party. Y en la noche en que se acercaba el día del Señor, se abrió el sepulcro, y Jesús ya había resucitado, no estaba allí de parte de los padres santinos. Volumen 10, páginas 7 a 8. Nótese que entre la crucifixión y el sábado, que se dice que los discípulos y Pedro ayunaron día y noche hasta el sábado. Esto por sí solo es una admisión sincera de que la crucifixión no fue el Viernes Santo. No cabe noche y día entre la tarde del viernes y la puesta del sol del viernes. Pasaron décadas antes de que se pensase en una crucifixión en viernes y en domingo, la resurrección matutina era ampliamente aceptada. El apóstol Pablo llamó a Jesucristo nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7. Según los registros del Evangelio, Jesús fue crucificado el día de la Pascua, Aviv, o 14, de Nisán, inmediatamente antes de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué día era la Pascua? En la víspera de ese 14 de Aviv, al anochecer, Jesús instituyó la Pascua del Nuevo Testamento. Por costumbre, el día 14 también era un día en el que se eliminaba toda la levadura y solo se podía ver pan sin levadura en los hogares. Lucas 22 de 7 a 8. Véase también Juan 18:28 como prueba de que ese día era la Pascua. 14 de Nisán. Los judíos, Jesús y los apóstoles estuvieron de acuerdo en qué día era. No hay duda sobre la fecha. Pero ¿cómo sabían los judíos qué día era? ¿Cómo sabían Jesús y los apóstoles que ese era el día en que se sacrificarían los corderos de la Pascua? Según el calendario solar lunar hebreo, por supuesto, la Pascua era el día 14, día del primer mes según el calendario usado por Jesús y los judíos. Por ese calendario podemos saber con precisión qué día fue la Pascua en el año de la crucifixión. Los judíos guardaban el calendario. Fue a los judíos a quienes Dios confió sus revelaciones u oráculos. Pablo declaró: ¿qué ventaja pues en mi caletiente tienen los judíos principalmente porque a ellos se les han confiado? Romanos 3. Los oráculos de Dios incluían las escrituras del Antiguo Testamento, el conocimiento de la semana y del calendario sagrado. Los judíos preservaron para el mundo el conocimiento de qué día es el séptimo día de la semana. Sin el conocimiento de cuándo comienza y termina una semana, nunca podríamos haber dicho solo con la Biblia qué día es en realidad el séptimo día. Ninguna nación preservó la semana correctamente hasta que la aprendió de los judíos. Y de la misma manera los judíos han preservado el calendario solar lunar. Pero usted pregunta, ¿qué pasa si algunos judíos no creyeron en los oráculos de Dios, incluido el calendario, que se les encomendó? ¿Los perdieron o los corrompieron? La Biblia nos da la respuesta claramente en los versículos 3 y 4 porque, si algunos de ellos fueron desobedientes, ¿su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si los judíos no creyeron en los oráculos que Dios les encomendó, deben preservarlos de todos modos o Dios ha dejado de ser Dios. Si los judíos no han preservado los calendarios solar lunar desde la crucifixión, entonces los cristianos no sabrían cuándo observar la Pascua anualmente, o cualquiera de los otros días santos de Dios ordenados para los tiempos del Nuevo Testamento. 1 Corintios 5, 800, 18, 21, 26. Dios ha requerido que los judíos preserven el calendario solar lunar. Incluso el gran experto en calendarios judíos, Maimónides, que vivió hace siglos, declaró que los judíos preservan el calendario transmitido por los sabios de una generación a otra bajo la autoridad de Moisés, nuestro maestro, sobre la base del cálculo de la santificación de la luna nueva. Capítulo 18, 7. Solo se necesitan 2 cuestiones para probar cuándo ocurrieron la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Una es determinar las fechas del calendario de la Pascua durante los años del ministerio de Cristo. La otra es determinar el año exacto de la crucifixión. El calendario hebreo dice cuándo. Aquí hay una tabla verificada por obra sobre el calendario judío. En realidad, el calendario
sagrado de Dios es correcto según el cómputo preservado desde los días de Moisés. La Pascua ocurrió en estas fechas. C. Miércoles, abril 9 grado 28 demos. C. Lunes 26 de abril. 29 de... F. Sábado 16 de abril. C. Miércoles 5 de abril. C. Miércoles 25 de abril. C. Curren, lunes 14 de abril. C. May, viernes 3 de abril. Situar la Pascua en un viernes del año 32 se viola una de las reglas del calendario fijo, que ningún año común del calendario sagrado puede tener 356 días. Los años comunes de 12 meses pueden tener solo 353 y 5 días de duración o duración. Un hecho que puedes verificar en la enciclopedia judía. Algunos teólogos sitúan la Pascua del año 30 Domos, sea el viernes 7 de abril, 356 días después de la Pascua del año 29 de Oro. C. Cuéntalo tú mismo. Esta fecha tiene 2 días de retraso. Otros la sitúan el jueves 6 de abril. Pero la Pascua del año 30 Dorex se fue y, según los cálculos solo, 354 días después del ayer en el año B2. C. El día 14 del mes de Nisan, que el calendario solar lunar fijo ocurrió el miércoles del año 30, así como del año 31. C. Por lo tanto, ode si quieres creer que la crucifixión fue en el año 32. C. Lo cual no fue así, aún tendrías que admitir que el viernes no pudo ser el día de la crucifixión. Para el año 31 C. Algunas referencias, que no están familiarizadas con las reglas del calendario solar lunar hebreo, dan erróneamente la Pascua del 14 de Nisan, como el lunes 26 de marzo. Pero esto es un mes demasiado temprano. El año 31 C estaba en turquesa, tenía 13 meses, lo que colocaba la Pascua 30 días después en el año 31 Doro C y en miércoles, el decreto de nuestros deserjes. Hay varias fechas básicas a partir de las cuales se puede determinar el año exacto de la muerte de Jesucristo. Estas fechas son tan precisas que no puede haber duda de que la Pascua en la que Jesús fue crucificado ocurrió el miércoles 25 de abril del año 31 Donos. C. La primera fecha es el año en que Artajerjes emitió su decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Esdras 7. Daniel 9:25-26 registra que habría 69 semanas proféticas hasta que viniera el Mesías mono, después de lo cual sería cortado, crucificado, no por sí mismo sino por los pecados del mundo entero. 69 semanas proféticas equivalen a 400 años. 69 por 7. Este decreto fue emitido por primera vez por Ciro, rey de Persia. En el año 500 C. Fue anulado y vuelto a emitir por Darío I, rey de Persia, y de nuevo anulado y vuelto a emitir por Artajerjes I. Cuando determinamos el año en que se emitió este decreto, podemos ubicar el año exacto, 483 años después, cuando Cristo, el Mesías, comenzó su ministerio. Se han encontrado registros que fueron escritos en el mismo mes en que Artajerjes Armes Jerjes bajo cuyo el decreto llegó al poder. La muerte de Jerjes se produjo a finales de diciembre, del año 45 a.C., y su hijo Artajerjes subió al trono en ese mes. Según el cómputo persa de primavera del reinado años, como muestran claramente documentos comerciales traducidos recientemente, el primer año de Artajerjes se extendió desde abril de 463, Arian de 463 a Iwache. Estos mismos documentos muestran que el modo judío de calcular los años de otoño situaba el primer año de Artajerjes desde septiembre de 464 hasta septiembre de 463 a. El periodo de tiempo comprendido entre el día en que el nuevo rey ascendió al trono y el primer año de su reinado se denominaba su año de ascensión y se consideraba que completaba el último año anterior. Las tablillas astronómicas que contienen más de una docena de registros precisos de eclipses demuestran que el primer año de Artajerjes según el cómputo judío fue de 464 a 463. El séptimo año de Artajerjes, el año en que emitió su decreto Esdras 78 dado que es un registro judío se extendería aproximadamente desde septiembre de 458 hasta septiembre de 477 a. Desde el primer mes hasta el quinto mes, desde finales de marzo hasta finales de julio de 457 BC, Ezra journeyed to Judea in the 7th year of Artaxerxes, at which time the decree went forth to build Jerusalem as the capital of the revived Jewish nation. And just 483 years later would bring us to the autumn of AD 27, the year when the Messiah would appear, age of Jesus at his baptism. Hughes, according to Daniel man, was anointed the Messiah man in AD 27, which was 483 years after the decree of Artaxerxes to restore Jerusalem. The next fact that we need to understand is the age of Jesus when he was baptized and entered upon his ministry. The only historical account of this was written by Luke to Theophilus, Luke 1:4. In this account it is plainly stated that when Jesus began his ministry he was about 30 years of age. Luke 3:20. Luke did not say, about 29, or about 31. He records that Jesus was about 30, and he meant it, for he was an inspired historian. Either this record is true or you might descartar la Biblia.
Como Jesús tenía unos 30 años en el otoño del año 27 c, entonces, debió nacer en el otoño del año 4 a c. La muerte de Herodes. La época del nacimiento de Jesús es importante. Jesús nació antes de la muerte del rey Herodes. Mateo 2. ¿Cuándo murió Herodes? Una vez más, los críticos están confundidos porque se niegan a sopesar todos los hechos. Según Josefo, el historiador judío, Herodes murió habiendo reinado desde que había conseguido que mataran a Antigonist, 34 años, pero desde que fue declarado rey por los romanos, 37, Antigüedades, 178-1. Las dos fechas para el comienzo del reinado de Herodes no se discuten, pero se dan como 37 c y 40 c. Siguiendo la cronología de Josefo, Herodes comprendió desde aproximadamente abril de 4 a c. Abril de 3 a c. Josefo, en Antigüedades de los Judíos, 17b4, menciona un eclipse de luna antes de la muerte de Herodes. Calculamos que el eclipse ocurrió alrededor del 13 de marzo del 4 a c. Sin embargo, fue algún tiempo después de esto que Herodes fue al otro lado del río Jordán para curarse de sus enfermedades. Al ver que los médicos no podían curarlo, aún así se recuperó lo suficiente como para regresar a Jericó. Allí, reunió e ideó la muerte de los principales hombres de toda la nación judía. Y como si esto no fuera suficiente, Herodes mandó matar a su hijo Antíper 5 días antes de su propia muerte. Dado que estos y otros acontecimientos ocurrieron después del eclipse, mencionado por Josefo que Herodes murió antes de la Pascua, según Josefo esa Pascua debió ser 13 meses después del eclipse y no un mes después. Una fecha tradicional en el calendario hebreo para la muerte de Herodes la sitúa el 7 de Kislev, el 26 de noviembre, a finales del año 413 c., la única fecha que concuerda con todos los hechos conocidos de la historia. Como Jesús tenía unos 30 años a principios del otoño del año 27 c., debió nacer a principios del otoño del año 4 c., poco antes de la muerte de Herodes. Claramente, Jesús no pudo haber nacido antes de esta fecha, o habría tenido más de 30 años al comienzo de su ministerio. Y tampoco pudo haber nacido más tarde en Ashak c., como algunos suponen, ya que habría tenido solo 28 años al comienzo de su ministerio. Pero Lucas dijo claramente que tenía unos 30 años cuando llegaron los magos. Pero ¿qué vamos a hacer con la afirmación registrada en Mateo 2:16 de que justo antes de su muerte, Herodes mandó matar a todos los niños de Belén de 2 años para abajo? Esto parecería indicar que Jesús pudo haber nacido un año antes de lo que realmente nació. Mucha gente lee esto descuidadamente asumiendo que Herodes conocía la fecha del nacimiento de Jesús. Suponen que mandó matar a los niños porque Jesús debía tener entre 1 y 2 años. Piensen por un momento en lo ilógico que sería esto. Un asesino como Herodes esperaría al menos un año entero después de que se fueran los magos antes de intentar matar al niño Jesús. Por supuesto que no. La verdad es que Herodes no sabía la hora del nacimiento de Jesús. Fíjense lo que dice la Escritura. Herodes, al comprobar que los magos no regresaban a su presencia, se enfureció, de tal manera que mandó matar a todos los niños de 2 años o menos, según el tiempo que había determinado con ayuda de los magos. Mateo 2:16. Ahora bien, ¿cuál fue la hora exacta que supo de los magos? ¿Fue la fecha del nacimiento de Jesús? No. Fíjense en el versículo 7 de este mismo capítulo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, averiguó por ellos el tiempo en que había aparecido la estrella. Por supuesto, los magos habían recorrido una gran distancia desde el este. La estrella había aparecido más o menos en el momento de la concepción de Jesús por parte de María para que se prepararan para emprender el viaje a Belén cuando aún era muy pequeño. Como la estrella había aparecido aproximadamente un año antes, Herodes no se arriesgó y mató a todos los niños menores. Jesús tenía unos 2 meses cuando murió Herodes. La fecha más tardía posible para el nacimiento de Jesús era a principio del otoño del año 4 c., antes del invierno. Lucas 2. Esto sitúa el comienzo del ministerio de Cristo 30 años después en el otoño del año 27, durante el reinado del emperador Tiberio. Una de las claves más importantes de la cronología del misterio de Cristo, y es sin embargo una de las fechas más universalmente malinterpretadas, el año 15 del reinado de Tiberio César. Lucas nos dice que Juan el Bautista comenzó a predicar a los 15 años. Lucas 3:1. ¿Cuándo fue este año 15? El problema surge porque se ha asumido que había varias fechas posibles a partir de las cuales se contaba el reinado de Tiberio César. De hecho, Tiberio fue nombrado corregente con Augusto César a finales del año 11 Donon c. o principios del 12 c. No se conoce el mes exacto, pero de todos modos no es esencial, ya que el emperador no contaba sus años oficiales a partir de su gobierno conjunto con Augusto. Tiberio contó su reinado desde su reinado solitario, en agosto del año 14. Tiberio 15 año comenzó el 1 de octubre del año 27 Donos c. En el cercano Oriente donde vivió Lucas, el primer año de Tiberio se extendió desde agosto hasta el final de ese año civil, el 30 de septiembre del año 14 c. El segundo año de Tiberio comenzó el 1 de octubre y se extendió hasta el 30 de septiembre del año 15 2 c. El calendario sirio oficial que se usaba entonces comenzaba con el mes de octubre en otoño.
A principios de este año 15, Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento, alrededor del río Jordán, antes de que Jesús fuera bautizado por él. El ministerio de Juan ocupó varias semanas antes del bautismo de Jesús. Observe cómo esto concuerda con la siguiente prueba. ¿Cuándo fue gobernador Pilato? Lucas nombra a Poncio Pilato como gobernador de Judea cuando Juan recibió su llamamiento. Ahora bien, en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, la palabra de Dios vino a Juan. Lucas 13. Pilato reinó durante 10 años. Pilato fue depuesto unos meses antes de la Pascua, cerca del final de su 10º año. Se embarcó apresuradamente hacia Roma para apelar al emperador Tiberio. A su llegada se enteró de la muerte de Tiberio. Lo leerás en Antigüedades de Josefo 1842. Dado que Pilato tenía mucha prisa por llegar a Roma, debió partir poco antes de la muerte del emperador, que ocurrió en marzo del año 37. Alrededor del comienzo del año 27, 10 años antes de esto, Pilato empezó a ejercer su procuraduría. Esto es lo que dice la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar en su artículo, Piloto. La fecha asumida para Pilato suele ser del 26 al 36 décimos. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37. Tal retraso en el viaje de Pilato a Roma es inconcebible en vista de las circunstancias. Por lo tanto, el periodo de su procuraduría es del 27 Donidamonos. La nueva enciclopedia de Herzog afirma, en el artículo Piloto, que probablemente sucedió a Grato en el año 27 y terminó su procuraduría a principios del año 37. No es probable que Pilato requirió más de un año para su viaje de regreso a Roma. Y llegó allí después de la muerte de Tiberio, que tuvo lugar el 16 de marzo del año 37. El nombramiento de Pilato pudo haberse producido ya en noviembre del año 26 y asumió su cargo en Judea a principios del año 27 Como Pilato no comenzó su gobierno en Judea hasta principios del año 27 y como el año 15 de Tiberio no comenzó hasta octubre de ese año, Juan el Bautista debió comenzar su ministerio en los primeros días de octubre del año 27 Por lo tanto, Jesús debió comenzar a predicar en el otoño del año 27 No hay otra fecha que sea coherente con todos los hechos demostrables. Para encontrar la fecha de la crucifixión, ahora solo necesitamos averiguar cuánto duró el ministerio de Jesús. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? El profeta Daniel predijo que la duración del ministerio de Cristo en su primera venida para confirmar el nuevo pacto sería la mitad de una semana profética de 7 años. En medio de esa semana profética hizo que cesara la necesidad de sacrificios por el pecado, ofreciéndose a sí mismo por los pecados del mundo. Fue cortado a la mitad de la semana, haciendo que el ministerio en su primera venida fuera de 3 años y medio. Daniel 9. Abe Ascaúen entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas proféticas, o 402 semanas proféticas o 483 años en total. En hebreo, como en otros idiomas, el número menor puede aparecer primero. 7 semanas y 62 semanas, incluso cuando el número mayor se refiere a un acontecimiento histórico profético que precede al acontecimiento al que se refiere el número menor. Fueron 62 semanas proféticas o 402, por 7 desde el decreto. Desde el decreto de Ardis Jerjes I en 457 ameno Cercotut c. hasta la decisión de preparar las piedras para la reconstrucción del templo, que tuvo lugar en el año 15 de Herodes, 23. Y fueron 7 semanas proféticas o 49 años, 7 por 7, hasta el año 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí mismo. Entonces confirmará un pacto con muchos durante una semana. Esta profecía de confirmación del pacto aún no se ha cumplido por completo. Porque a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Jesús murió por los pecados del mundo a mitad de la semana. Fue a mitad de la última semana profética después de las 62 semanas, así como después de las 7 semanas, que Jesús murió. En cierto sentido esta es una profecía doble. Cristo murió a mitad de la semana profética de 7 años, después de 3 años y medio de ministerio, pero también murió a mitad de la semana, el miércoles. Ahora, vayamos a los evangelios para encontrar la prueba de que el ministerio de Jesucristo duró exactamente 3 años y medio. Tendría que haber 3 Pascuas durante los 3 años de su ministerio, y una cuarta en el último día de su vida terrenal, la crucifixión. La primera Pascua tuvo lugar en el año 28 c. y está registrada en Juan 2:23. Durante las semanas siguientes Jesús pasó tiempo de bautismo en Judea, Juan 3:22. La siguiente referencia temporal se encuentra en Juan 4:35, una referencia a 4 meses hasta la próxima temporada de cosecha en la Pascua en el año 29 c. Sigue esta referencia temporal es al 9º mes o Erov en diciembre del año 28 c. Solo días antes de que Jesús comenzara a anunciar públicamente el Evangelio en las sinagogas de Galilea después de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Hechos 10:37, Juan 4:45. En Lucas 6:1 está la siguiente referencia temporal el segundo sábado después de la primera y torpe traducción del griego Duderotón Sabatán. Esta es una referencia al segundo de los 7 sábados que se contaban desde la Pascua hasta Pentecostés.
Así que aquí vemos una segunda Pascua, en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús. En Juan 6:4 hay otra Pascua, que nos lleva a un miércoles del año 32. Sí, ahora bien, la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. Esta fue la tercera Pascua en Jesús' ministerio. La cuarta y última Pascua está registrada por todos los escritores de los Evangelios. Observe Juan 11:55. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Esta última Pascua completó un ministerio de 3 años y medio desde el otoño del año 27-2 C hasta la primavera del año 30 CE, cuando la Pascua en la que Cristo fue crucificado cayó en miércoles. Dado que Jesús comenzó su ministerio de 3 años y medio no más tarde del año 27 CE, no pudo haber sido crucificado tan tarde como en el año 33. Por lo tanto, no hubo ninguna Pascua que ocurriera en viernes durante todo su ministerio. Sí, la historia demuestra que es falsa la tradición de que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó el domingo de Pascua. Segunda parte. Crucifixión durante la fiesta de los tabernáculos. Casi todo el mundo ha pasado por alto el hecho de que la Biblia fecha el ministerio de Cristo en el año de la crucifixión. Preservando la historia de la última fiesta de los tabernáculos durante el ministerio de Jesús. El apóstol Juan pasó casi un quinto de su relato del Evangelio sobre ello. El episodio que estamos a punto de leer comienza en Juan 7 y continúa hasta el capítulo 10-21. Búscalo en tu Biblia. Y observa cómo la Biblia fecha el evento. Lo que registra Juan. El trasfondo de esta fiesta histórica se encuentra en Juan 7:1. Después de esto Jesús andaba por Galilea. No quería ir a Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Versión estándar revisada. Faltaban 7 meses para la Pascua y la crucifixión, y los líderes de Judea ya buscaban una oportunidad para matar a Jesús. Incluso los hermanos de Jesús estaban molestos con él. Le dijeron sarcásticamente a Jesús: seguramente nadie puede esperar estar en el ojo público si trabaja en reclusión. Si realmente estás haciendo cosas como estas, muéstrate al mundo. Versículo 4, Nueva Biblia. Jesús de hecho no intentaba estar en el ojo público, pero sus hermanos no lo sabían. Jesús les dijo a sus hermanos: subid a esta fiesta. No subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y en versículo 8, versión autorizada. A las traducciones modernas emiten erróneamente las primeras palabras de Jesús: no subo todavía a esta fiesta. Con esta respuesta Jesús se quedó en Galilea para continuar, pero después de que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente sino en privado. Versículo 10, versión estándar revisada. El apóstol Juan se refiere a esta inminente fiesta en 7:2 como la fiesta judía de los tabernáculos. La fiesta también es la fiesta de los tabernáculos de Dios. Él la ordenó. Pero como los judíos eran una nación y una congregación, se había convertido en una fiesta nacional, celebrada con ceremonias especiales en el templo y costumbres nacionales. A mediados de la fiesta Jesús subió al templo y enseñó. Los judíos se maravillaron de ello, diciendo: ¿cómo es que este hombre tiene conocimiento si nunca ha estudiado? Versículos 14-15, versión estándar revisada. Por supuesto Jesús estudió, pero no había estudiado como estudiante de los fariseos o saduceos. A la edad de 12 años, sus padres encontraron a Jesús sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Lucas 2:46-47, versión estándar revisada. Jesús respondió a sus críticos ese cuarto día de la fiesta, diciendo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Nos dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Juan 7:16, 17, 19, versión autorizada. La enseñanza de Jesús provenía de Dios. Apeló a la ley como la base del verdadero carácter. Desafió a quienes albergaban pensamientos asesinos contrarios a la ley. Ellos, a su vez, para justificarse, acusaron a Jesús de estar poseído por un demonio. Versículo 20. Durante los 2 días siguientes la gente discutió entre sí si Jesús era realmente el Cristo, el Mesías. Cuando apareció el Cristo, dijeron: ¿hará más señales que las que ha hecho este hombre? Versículo 31, versión estándar revisada. La controversia se intensificó. Juan continúa: los fariseos oyeron a la multitud murmurar así de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para arrestar. Versículo 32. Cuando los guardias llegaron a la presencia de Jesús y lo oyeron hablar, quedaron inmensamente impresionados. Era el 7º día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de 7 días. Le sigue un 8º día Fonter, que es un día santo anual. Este 8º día, véase Levítico 23:36, la última mitad, no tiene un nombre específico en el Antiguo Testamento. En este 7º día, último día de la fiesta de los tabernáculos, se producía una gran celebración de clausura en las ceremonias del templo.
Se extraían grandes cantidades de agua a la vista del público, y se vertían en previsión del último octavo día de la temporada festiva. La ceremonia conmemoraba un acontecimiento registrado en 1 Samuel 7 entre 5-6. Allí leemos que, al parecer, el profeta Samuel reunió al pueblo en Mizpa durante la fiesta de los tabernáculos. Esto fue antes de que se construyera el templo de Salomón en Jerusalén. Entonces Samuel extrajo agua y la derramó delante del Señor. Los judíos habían repetido esta ceremonia tradicional, en medio de una gran celebración el séptimo día de la fiesta. Jesús se puso de pie hacia el final de ese día para explicar el significado del derramamiento del agua. Juan 7:36. Proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Juan explica a sus lectores lo que Jesús quiso decir y de hecho, esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no se les había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Versículo 37, última mitad, al 39, versión estándar revisada. El Evangelio de Jesús revela el camino de la salvación, el camino a la vida eterna. El hombre nace mortal, en la carne. No tiene vida eterna que more naturalmente en él. Necesita el Espíritu del Dios inmortal y eterno. Ese Espíritu se pone a disposición de los humanos a través de Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo. Fue sepultado y resucitó, ascendió a Dios Padre es glorificado y ahora como sumo sacerdote y nuestro abogado personal ministra por nosotros en el trono de Dios. Este fue el mensaje de Jesús en anticipación del octavo día, que los cristianos llegaron a llamar el último gran día. Este último día santo anual representa un momento en que el gobierno de Dios se establece sobre toda la tierra. La salvación estará abierta al mundo entero. Aquellos que ahora son llamados y elegidos gobernarán con Cristo no solo durante 1000 años. Apocalipsis 24, simbolizado por los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, pero también durante el juicio, en el momento de la segunda resurrección. Apocalipsis 2011-2. Este último gran día representa un gran acontecimiento en el que todos los que han vivido y muerto en la ignorancia espiritual llegarán al conocimiento de la verdad y a la salvación. Del ser más íntimo de los santos fluirán ríos de agua espiritual que convertirán al mundo. Cuando los alguaciles oyeron estas palabras de Jesús, volvieron esa tarde a los principales sacerdotes y fariseos sin haber prendido a Jesús. Juan 7:40. ¿Por qué no lo trajisteis?, preguntaron los principales sacerdotes y fariseos. Y dijeron: no hubo nunca quien hablara como él. Versículo 46. Intentando atrapar a Jesús. Ahora pasemos a la versión autorizada, comenzando por el versículo 53 del capítulo 7. Y cada uno se fue a su casa. El relato continúa con el versículo del capítulo 8. Jesús fue al monte de los olivos. Y muy de mañana Jesús volvió al templo, y todo el pueblo acudió a él. Y él se sentó, y les enseñaba. Una vez descansada toda la noche, la gente volvió a estar a los pies de Jesús anhelante de su palabra. Era la mañana de la última fiesta del año, el octavo día, el día que ahora llamamos el último gran día, que seguía inmediatamente a la fiesta de los tabernáculos de 7 días. Apenas había comenzado Jesús a enseñar cuando entraron los escribas y fariseos. Durante la noche tramaron un plan para tenderle una trampa a Jesús y así poder arrestar. Al entrar había con ellos una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. En lugar de ayudarla en privado a vencer su pecado, la exhibieron en público. Ahora bien, Moisés y la ley nos ordenan apedrear a tales personas. Ellos preguntaron: ¿tú qué dices? Versículo 5. La perspicaz respuesta de Jesús fue su mensaje del día santo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 7, versión autorizada. Humillados, los escribas y fariseos se fueron uno por uno, comenzando por la mujer más anciana. Jesús dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Cuando ella respondió: ninguno, Señor, dijo Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este relato de la mujer sorprendida en adulterio se ha eliminado por error, o se ha colocado por error, en una nota al pie en las versiones modernas. Es una parte vital de la historia. Entonces Jesús comenzó a explicar a las personas que habían presenciado esta horrible escena: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 12, versión autorizada. Esos millones de seres humanos que a lo largo de la historia han vivido y muerto en tinieblas espirituales verán de hecho la luz de la verdad, después del milenio en una segunda resurrección. Mientras Jesús explicaba esto, los fariseos y el público de Jesús se ofendieron. Versículo 13. Acusaron a Jesús de dar falso testimonio, de que su evangelio era una mentira del diablo. Jesús les respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. El Padre me glorifica. Aquel de quien vosotros decís que es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Pero yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero en verdad lo conozco y guardo su palabra. Tomaron piedras para arrojárselas. Juan 8:54-59, Nueva Biblia Española. Retomamos el relato en la versión autorizada. Pero Jesús se escondió, y salió del templo,
pasando por en medio de ellos, y así pasó de largo. Al pasar Jesús por ese lugar, vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Juan 8:59-1. Jesús le untó lodo en los ojos y sanó al hombre. El ciego ahora, sanado, fue llevado ante los fariseos. El apóstol Juan toma nota especial de la hora en que se produjo esta curación. Y era día de reposo cuando Jesús hizo el lodo, y le abrió los ojos. Juan 9:14, versión autorizada. Véase también el versículo 16. Por lo tanto, el día que siguió al séptimo o último día de la fiesta de los tabernáculos de 7 días no solo fue un día santo anual, sino también el sábado semanal. Esto lo sitúa en el otoño del año 30. En ese año, el último día santo, el octavo día, cayó en sábado el 7 de octubre. Esta fecha corresponde con la fecha exacta del calendario judío fijo para ese año. Pero el octavo día no cayó en sábado en el año 29 como exigen quienes suponen una crucifixión en el año 32 ni en sábado en el año 32 como exige la tradición católica oficial que presume una crucifixión en el año 33 La primavera de 31 Semana Santa crucifixión fueron miércoles. Tal combinación del octavo o último gran día en sábado y la Pascua en miércoles no ocurrió en ningún otro momento del ministerio de Jesús. Tampoco sería posible tal combinación en ningún momento del ministerio de Jesús si la posterior costumbre temporal farisea y rabínica de observar la luna nueva se hubiera impuesto durante el ministerio de Jesús. El relato de Juan de esta última fiesta de la temporada del tabernáculo en el ministerio de Jesús es vital no solo para revelar los mensajes de Jesús en estos días y por lo tanto el significado de estas fiestas de otoño y el plan de Dios, sino también para fechar con precisión su ministerio y la crucifixión en el mismo año 31 y en el día de la semana. El miércoles. Lecturas adicionales. Fiestas paganas o días santos de Dios. Ambos disponibles en actually.com.